tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados. ¿Qué va a pasar con esta población migrante que está en los Estados Unidos, que incluso mucha se está preparando actualmente como para ir a este sueño americano? Y la verdad es de que quién sabe si se pueda concretar. ¿Cómo va a cambiar esta realidad para México y sobre todo para Puebla? Porque ya es una frase muy hecha, ¿no? Que dicen Puebla York. Pues esto es una situación real que vamos a ver cómo va a repercutir terminando este año y el que viene con la llegada de Donald Trump. ¿Cómo es un efecto dominó, ¿no? Que lo que pasa en un lugar del mundo que dices, bueno, es una política internacional, nacional, pero ¿cómo pega en tu casa? En tu casa, en la mía. Esto es una realidad que vamos a vivir muy pronto y claro que nos va a cambiar la jugada a todos, en lo social, en lo económico, en lo político, en todo. Me da muchísimo gusto saludar a Lucero Saldaña, a Blanca Alcalá. Hola, ¿qué tal, Erika? Bueno, si leo todos sus currículums, nos vamos a llevar aquí medio programa por la capacidad de estas mujeres que yo de verdad admiro mucho, que tienen una gran experiencia en muchos cargos que han desempeñado y sobre todo también me encanta en su profesionalización, en su capacidad de también participar muchas veces en algunos sectores de política internacional de alguna manera. Claro que ellas, por eso las invité, porque saben del tema. Así que bueno, bienvenidas, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Híjole, ¿por dónde empezamos? A ver, en un estrato nacional, internacional, número uno, llega Claudia Sheinbaum, viene con un discurso acerca de cómo abordar la política internacional y sobre todo aquí nacional de los migrantes. Después, bueno, también llega Alejandro Armenta, ya este 15 de diciembre, nuestro gobernador electo ahora, ya va a ser gobernador muy pronto con todas estas funciones, también ha traído un discurso que habla acerca de la población migrante y cómo él piensa cobijar a todos ellos mediante, sobre todo, la creación de empresas aquí en la Mixteca, en el interior, para que sea atractivo para, sobre todo, los jóvenes que quieren buscar un futuro y que ya no se vayan a Estados Unidos. Y bueno, finalmente, híjole, llega Trump y ya sabemos el discurso que trae, ¿no? O sea, un rollo contra los migrantes muy tajante, de decir, pues aquí ya no queremos a más, y es más, no queremos a los que ya están, o sea, así de fácil. Híjole, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo esto va a afectar a Puebla? Blanca Alcalá. Gracias, Erika. Pues bueno, la verdad es que en los 4 planteamientos que nos has hecho, necesitaríamos todo un año para poder explicarlo, pero bueno, sí, claro. Déjame empezar por poner en contexto lo que implica el fenómeno de la migración. Es un fenómeno, sin duda, de la humanidad que ha venido a cobrar una relevancia muy, muy importante en las últimas décadas, no solamente para México, sino en el mundo. De hecho, se calcula que alrededor de 232 millones de personas hoy viven fuera de sus lugares de origen, y México se ha convertido en ese contexto también en un país es donde se cruza la frontera más importante del mundo. 12 millones de cruces son los que se realizan generalmente. Por otro lado, también hemos cambiado nuestro perfil a ser un país solamente emisor de migrantes, a ser un país de tránsito y de destino de migrantes. Todo esto pues hace muy complejo lo que implica el fenómeno migratorio, que dicen los estudiosos, pues es multifactorial. Antes solamente pensábamos que se debía pues a razones económicas, en busca de una mayor oportunidad de ingreso. Hoy, además de ello, están muchas veces los temas de seguridad o de inseguridad y de violencia, y también aspectos que están relacionados con el cambio climático. Hay comunidades enteras que al final del día obligan que la gente se desplace, la crisis hídrica, las zonas desérticas, etcétera. Algunas de estas, por cierto, asociadas a lo que desde el pasado caracterizó también a la Mixteca poblana.
Entonces, bueno, voy empezando de lo general a lo particular. ¿Dónde estamos los mexicanos y dónde estamos los poblanos? Pues yo primero les pondría en la mesa que hoy México es un país, la gran nación mexicana, que está conformada pues por alrededor de 170 millones de mexicanos. 130 vivimos en el territorio nacional y se calcula que alrededor de 39, 40 fuera del territorio nacional, de distintas generaciones, pero somos la gran nación mexicana, que por cierto, está reconocida en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No les voy a dar una revisión de todas las leyes al respecto, pero hay dos que son sustantivas para pensar en cuáles son las obligaciones del Estado mexicano hacia nuestros connacionales. Ya no hablemos solamente de los migrantes mexicanos, sino de esos mexicanos residentes en el exterior que tienen los mismos derechos que Lucero, que tú, que yo, que quienes nos escuchan. Por uno, el artículo primero constitucional, en donde justamente habla que no debe de haber discriminación alguna para ninguno de los mexicanos, indistintamente de dónde vivan. Y segundo, el artículo 30 constitucional, el primero se reformó ya hace varios años, y el segundo, en donde incluso reconoce que este estatus de nacionalidad mexicana tendrá que ser no solamente para quienes normalmente son la primera generación, sino para la segunda, tercera y sus descendientes. Por ello hoy hablamos de la gran nación mexicana. Y bueno, para darle la palabra a Lucero, yo te diría que en ese contexto, pues sin duda es relevante que la presidenta Claudia Sheinbaum pues haya ido y se haya presentado en estos foros multilaterales, que al final del día lo que hablan, y para eso sirve la política exterior, es para que tus temas nacionales, tus temas locales, los pongas también en la mesa de la discusión de lo que implica el contexto global. No estamos aislados. Pensar que así éramos es un enorme error. Ya veremos las implicaciones que esto representa, pero de entrada creo que es positivo y que se abordaran dos temas de las varias amenazas que existen para el mundo y para México, la migración y el medio ambiente. Alejandro Armenta, el próximo gobernador. Sin duda también me parece interesante que haga un abordaje muy serio de una realidad que no podemos ocultar. La verdad es que más allá de la expresión de Puebla York, yo estuve este año y la verdad sí resulta, digo, muy gratificante cuando vas y encuentras que muchos de los trabajadores que cuando visitas la central de Abasto, uno te decía que era de Atlisco, otro de Izúcar, otro de Huaquechula, o sea, espectacular, ajá, pero habla de esta enorme realidad y de este gran desafío. La gente sigue emigrando o está allá y no tiene condiciones para regresar. Te diría que hay muchos problemas, entre ellos el subregistro. Si tú hoy consultas las estadísticas vas a encontrar un enorme subregistro. Ya no solo es masculina la migración, también es femenina, con todos los efectos que esto representa. Sí. Y después, para ir cerrando esta primera intervención, pues la llegada de Trump, que ya tú referías muy bien, esta política totalmente antiinmigrante, xenófoba, que va a traer enormes complicaciones para los mexicanos, para los que están allá, para los que todavía se quieren ir, porque siguen teniendo migración de distintas características, y por supuesto para el resto de la región, pero también para el país, al ser ahora precisamente nuestra frontera, donde se recibe una gran cantidad pues, de inmigrantes o de emigrantes, no solamente de la región, sino de muchas otras partes del mundo. De acuerdo. A ver, Lucero Saldaña. Estuvimos compartiendo en este aniversario que hizo Tribuna Radiofónica y estuvimos presentes en esta premiación que hizo claro, algunas personalidades poblanas destacadas y estuvo ahí pues el famoso rey de la tortilla y nos contaba incluso su historia de cómo fue que emprendió este viaje, todos los retos que tuvo que afrontar y la característica que él tiene de que él contrata, ¿no?, dentro de sus empresas allá de tortilla, pues contrata precisamente a mexicanos, sobre todo a poblanos. Él, claro que es una estrella en el firmamento, todo el mundo lo ve y dices, wow, muy merecido premio. Pero, a ver, Lucero Saldaña, ¿podemos estar hablando de que habrá más casos como él? O sea, de éxito de migración tras esta realidad, tras estas políticas
ya incluso que tienen ciertos tintes de racismo en contra de los mexicanos. ¿Tú cómo ves esta realidad para los poblanos que, como bien lo mencionaba Blanca, siguen inmigrando, Migrando. siguen queriéndolo hacer, pese a que, ¿no?, estas sentencias dramáticas que ya hizo Donald Trump? El fenómeno migratorio debe verse desde la perspectiva de los derechos humanos. Y si bien hay migrantes y hay migración interna y externa, se da por, pues, necesidades, pero ojalá fuera más por voluntades. Es decir, que no sea la violencia, la pobreza, necesariamente, que factores que influyan en estos movimientos sociales que siempre se han dado. El trato que se le debe dar en los países, ya sea con estos flujos internos hacia el exterior o recibiendo, debe ser siempre visto desde la perspectiva de los derechos humanos. Y sí, hay muchos casos, yo creo que esa decisión de irse a otro país, otra cultura, bueno, hoy ya pues hay generaciones terceras viviendo con una nacionalidad, votando, decidiendo en otros países también. Entonces, sí, creo que lo relevante de hablar y analizando la política exterior de México, que siempre fue muy de principios, muy de respeto hacia el exterior, en estos últimos 6 años, quien dirigía el país no acudía personalmente a los eventos relevantes, no solamente para hacer presencia, sino para que ahí también hubiera ese intercambio de relaciones, de intereses y estrategias, porque hay alianzas también. Entonces, creo que en estos tiempos que estamos viviendo muy convulsionados, el tema y la importancia de ver quiénes son los líderes y las mujeres también que están tomando las decisiones, cuál es su perfil, pues nos afecta, y esto podría llamarse, y ya se ha estudiado, como un efecto colectivo donde las emociones cobran importancia en las decisiones de política exterior. Entonces, sí es importante que esa resonancia de las emociones en los países sea considerada, porque puede servir para que esas inestabilidades globales, no podemos decir que debemos tener un nacionalismo solamente viendo hacia el interior y proteger, o que la política exterior es la política interior. Debe ser algo que analicemos cómo estamos viviendo cotidianamente, cuáles son esas inseguridades. Sí, por supuesto que estos cambios, tanto de sistemas como de gobiernos, pues deben analizarse para que, imagínate la sociedad hoy tan mediática, oyendo cotidianamente noticias malas, imágenes muy dramáticas de guerras, de intentos, de amenazas, pues es obvio que cobra importancia analizar esas amenazas, en cómo se generan odios, resentimientos, fobias, el conflicto, por ejemplo, entre Israel, Palestina y bueno, también allá, ¿no? Los de los propios rusos, Ucrania, Rusia y Ucrania, traen, claro, que hay polaridades y que llega a haber en otros países esas divisiones, esos conflictos de pues partidos, ¿sí? Y cómo no entender entonces que estos fenómenos pueden amenazar y pueden generar miedos, preocupaciones en una conciencia
nacional, una conciencia general. Y podría hablar de la policrisis, que es precisamente el ver esta acumulación cotidiana, constante, de conflictos en la geopolítica, que pues tenemos que ver dónde estamos situados, quiénes son nuestros vecinos, con quiénes nos podemos aliar ante turbulencias de todo tipo, económicas por supuesto geopolíticas. Entonces sí, sube el miedo, sube esta rabia, sube el odio, los estados de ánimo colectivos tienen que entenderse para ver que los y las dirigentes sean empáticas ante esas realidades. Porque si estamos ajeno, pues podemos cometer decisiones que van a trastocar esos sentimientos y esas emociones de las personas. Entonces, es muy relevante analizar estos perfiles de quienes llegan y cómo llegan, y qué bueno que México hoy ya esté presente en estos eventos, pero sí es importante ver que los acuerdos que se realicen, pues también sean respetados y estamos viendo que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en esta misma semana, varios distritos de Canadá estuvieron expresándose a que dejen a un lado a México y solamente Canadá y Estados Unidos. Aunque el titular no ha referido esa misma declaración, como si esas emociones, esos sentimientos, claro, cómo se influyen en presionar a la toma de decisiones diplomáticas, comerciales, políticas, entre países. Claro, Trudeau como que la tomó como que más leve, más político, obviamente, pero sí puso la carta sobre la mesa, como diciendo, bueno, pues vamos a ver cuál es el comportamiento nos preocupa de México, las reformas que están haciendo en México. Claro. Hay inseguridades, sí. Si no hay esa seguridad legal que permita a inversionistas el saber que tendrán, no a corto plazo, sino a largo plazo, seguridad. Y la seguridad internacional es el gran tema. Y también la compra nosotros con los chinos, ¿cómo la estamos comprando a China? Y esto también preocupa, y ahí es donde más ha puesto el dedo en la llaga, de decir, a ver, ¿no? En lugar de estar nosotros, ¿no? Negociando realmente, le estás dando, ¿no?, más chance a China y nuestra mano de obra, pues, ¿qué pasa, no? A ver, esto que mencionas, Lucero, realmente es muy preocupante porque hablas de las emociones y esto es vital. ¿Cuál ha sido el papel que ha tenido los latinoamericanos, los mexicanos que ya están allá, ¿no?, en Estados Unidos, que de alguna manera pues ya hicieron su vida, tienen una estabilidad, ¿no?, laboral, familiar, y cuando ellos se preguntan si quieren seguir apoyando ellos mismos para que su gente, hasta su propia familia, su propia sangre, llegue allá con ellos, aquí ya hay un cambio de sintonía y eso es algo que no se había visto. De que los que están allá dicen, a ver, ya no queremos que vengan más, ya no queremos más competencia, que se cierren las fronteras mejor, o sea, están apoyando esta política, vamos a ponerle dramática, que está poniéndole Donald Trump. Esto de alguna manera sí cambia mucho el sentido y el sentimiento de esta hermandad de los migrantes, que ahorita se está rompiendo y que ya es una realidad y que se transformó en votos quienes pudieron votar para Donald Trump. Ahora, esta realidad que ya está, de alguna manera, ¿cómo está afectando lo que viene? Este proceso migratorio que es muy común y ahorita más que nunca, precisamente por las guerras que están sucediendo, muchos están migrando a otros países, en Europa también. Esto es una piedra en el zapato que traen los europeos porque se están llenando muchas veces
de personas que están sufriendo la guerra y que están llegando, están tocando puertas y dicen, híjole, ¿no? Hay esta duda, ¿no? Y vienen aquí este ingrediente de los derechos humanos y hay una transgresión brutal a los derechos humanos. Es decir, México está en esta realidad también. Pero ahora, tomando en cuenta este sentimiento, ¿no? De los migrantes allá, de que pues, ya no somos tan hermanos y ya no nos apoyamos tanto, ¿cuál es ya las primeras declaraciones, más que acciones, porque ahorita no se han tomado acciones como tal, pero ya le vemos ciertas intenciones a la 4T, sobre todo a Claudia Sheinbaum, la presidenta, ¿no? Ya este tema también ya lo ha abordado Alejandro Armenta, que ya lo comentamos que ya está a 3-2-1 de ser nuestro gobernador. ¿Cómo ven que se va a desarrollar este fenómeno migratorio de Puebla? O sea, sí de México, pero vamos a centrarnos más en Puebla. En Puebla, ya para el próximo año, ¿cómo va a cambiar? ¿Qué es lo que ustedes ven para un futuro inmediato? Bueno, déjame, Erika, para contestarte, retomar, lo tenía para este segundo apartado, una de las palabras a las que Lucero hacía referencia y que es muy importante para que entendamos este fenómeno, y es la policrisis. ¿Qué es la policrisis? Pues bueno, la policrisis se ha dado llamar a este concepto en donde parecería que el régimen que quieren hacer no acaba de dar a luz, pero tampoco el régimen que existía ha acabado de morir. O sea, estamos en esta indefinición. Ajá. Por eso es que estamos en estas policrisis. Por eso es que, por un lado, pues hay los regímenes que están en contra del neoliberalismo, otros que están hablando hoy del neopopulismo, pero al final del día ni uno ni otro. Otros que hablan de la globalización, que ya se está, concluyendo por esta relocalización de las cadenas de valor después de la pandemia. Entonces, al final del día, por eso hablamos de policrisis, porque por un lado viene la sanitaria, por otro lado viene la económica, por otro lado se acrecienta mucho más los temas de desigualdad, y todo esto sin duda impacta a todas las personas y, por supuesto, está definiendo el perfil de los gobernantes. Un segundo concepto que creo es súper importante tiene que ver con las democracias y sus resultados. Al final del día, lo que hemos visto en los últimos tiempos es que pues, la gente también tiene un enorme desprecio por lo que implican los procesos democráticos. O sea, estamos regresando, sí, después de los 80, nos habíamos dado la tarea de generar instituciones, de generar mayor participación, ¿no? De muchos de los equilibrios, y todo eso lo estamos viendo ahora con enorme desdén. Sí. ¿A la ¿Por gente qué? No le gusta? No, la gente ¿no le gustó? No, parecería por los resultados que no le gustó, sí. Y entonces estamos pasando a lo que hoy se llama la eficracia, en donde los ciudadanos estamos cediendo parte de nuestros derechos con tal de que tú me resuelvas. ¿Por qué? Porque sí, estaba padre ir a votar, pero si no me dabas resultados, pues bueno, entonces la verdad es que me da igual que estés tú o que esté otro que me vaya a dar resultados. El ejemplo más dramático quizá es el de El Salvador, en donde efectivamente la crisis de inseguridad por la violencia, las maras, etcétera, era de tal magnitud que definitivamente la gente dijo, no importa que nos pongan en estado de excepción y nos tengamos que guardar a las 8 de la noche, pero si el presidente está metiendo a los maras a la cárcel, pues no importa que más el presidente los meta, y aunque yo tenga estado de excepción y haya violación de derechos humanos, o sea, conocemos una parte de la realidad, pero no lo que está sucediendo en su conjunto. ¿Y dónde vienen todos estos temas? Pues de violación de derechos humanos. Con ello me bajo entonces a que hoy, en esta policrisis, en este cuestionamiento de la democracia, pues estamos viendo también un reordenamiento de los bloques, además de las policrisis de las guerras geopolíticas, Ucrania, Rusia, Israel, Hamas, etcétera, etcétera, China, Taiwán, etcétera, etcétera, y muchas más que no registramos, pero que hoy están hoy, en este momento, ocurriendo tan solo en África, por ejemplo. Pues bueno, ahí encontramos que definitivamente están generándose nuevos bloques, ¿no? La semana pasada estuvieron los BRICS, esta semana estuvo el G20, y todos en crisis, ¿no? Sí. Y entonces Milei hoy recibió el día de ayer a la primera ministra de Italia, totalmente de derecha, ¿no? Y Milei, digamos, de acuerdo con lo que dice en un momento dado Trump, ¿no? Y por otro lado, Trump, o bien Ecuador con Noboa, y por otro lado tienes al bloque donde está México,
que puede estar México, que puede estar Brasil, que pueden estar algunos de Ecuador, Colombia, y por otro lado tienes a los BRICS, en donde puede estar pues Rusia, puede estar China, está India. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el nuevo orden mundial se está reconfigurando. Y que no sabemos, claro, eso es lo peor, que se está polarizando, pero que no tenemos certidumbre de lo que vaya a ocurrir, ni de las medidas que cada uno de estos actores, a los que además las emociones sin duda son muy relevantes para ellos y son las que orientan muchas veces, al parecer, su toma de decisiones, pues dejan un mundo, sí, de polarización, pero de enorme incertidumbre. Entonces, en este plano, cuando tú nos preguntas qué pasa con los migrantes o qué va a pasar con los migrantes, pues es enormemente preocupante. Primero, porque yo les invitaría simplemente a que revisaran quiénes votaron por Trump. Generalmente decíamos, bueno, los republicanos son más de derecha, son más los ricos, etcétera. Hoy, las encuestas de centros de estudios serios revelan por qué precisamente hoy, además de los trabajadores blancos, que antes eran demócratas todos, porque ahí es donde se generó mucho de estos movimientos sindicalistas, también hoy hubo trabajadores de color, también hoy hubo el voto hispano, también hoy hubo, a pesar de lo que implicaba el liderazgo de Kamala, el voto de muchas mujeres. Sí, entonces, todas estas cosas hablan justamente como resultado de esto que hemos hablado, de la policrisis, de las deudas de la democracia, de lo que implica la eficacia, y que bueno, que al final del día parece mentira, pero no necesariamente van a garantizar un mejor estándar para todos estos ciudadanos que votaron por él. ¿Por qué? Porque al final del día seguimos viviendo en un mundo donde estamos interdependientes, aunque querramos rechazarlo. Si Trump el día de mañana decide poner aranceles a México o a otros países, pues eso va a impactar a la economía de su país, eso va a impactar a lo que implica la inflación, eso va a impactar muchas de las ocasiones también a cómo vas a sustituir la mano de obra de aquellos sectores que dependen de la mano de obra de los inmigrantes. Y por otro lado, por supuesto, también demanda una gran cantidad de recursos. Para ellos, para todas las políticas antimigratorias que no me cabe duda van a poner en marcha. Y para México, regresándolo a México, también requiere mucho dinero para los albergues, para estas cosas, y ahí les tengo malas noticias. O por lo menos al presupuesto de egresos que enviaron la semana pasada al Congreso, a la Cámara de Diputados, trae ya una reducción de hasta 6% en los temas de atención de los migrantes. Entonces aquí la pregunta sería, ¿vamos a ser congruentes y consistentes para atender a esa gran diáspora de la que les he hablado, que hoy somos los mexicanos, que tienen los mismos derechos que tú, que Lucero, que yo, insisto? O por otro lado, de nada sirve que manden los 63 mil millones de dólares de remesas y nosotros los estamos tratando mal o los estamos ignorando. Entonces, sí es muy preocupante, la verdad, muy preocupante lo que implica, porque mientras ellos van a aumentar los recursos para lo que implica la policía fronteriza, para lo que implica los centros de detención, ya declaró uno de los gobernadores, el gobernador Abbott de Texas esta mañana, que ya le dijo a Trump que él está dispuesto a que sea el punto de filtro para la deportación de los inmigrantes, y entonces, ¿y México qué va a hacer? Y ya tuvimos tragedias en los centros de albergue precisamente por el descuido que se hace de los temas. Sí, qué padre que tengamos una política que busca impactar en las causas, pero no es suficiente. Además de las causas, necesitamos atender los efectos. Y los efectos van a ser en inseguridad, en violencia, en discriminación. México, lejos de lo que pensamos, también los mexicanos tenemos incluso hasta esta tendencia de aporafobia, que a lo que es migrante en condiciones de pobreza, los hacemos a un lado, no queremos verlos en las esquinas, no queremos verlos en muchas de estas cosas. Terminaría diciendo, sí es un tema delicado, es un tema que requerirá, complejo, que requerirá un abordaje serio, que bueno, y ojalá que Alejandro Armenta pueda verlo con una visión más integral, porque no solamente es poner las fábricas, sino incluso, y esto forma parte, confieso, de mi tesis doctoral, tiene que ver hasta con este ejercicio de los derechos. Hay muchos de ellos
de segunda o tercera generación, o muchos de ellos que no están con documentos, que están en condición irregular, que quizá ya no hablan bien el español y necesitas entonces atenderlos. Que quizás sus condiciones de salud sean muy complicadas y necesitas generar mecanismos para atenderlos. Entonces, sí requieres una visión mucho más amplia y requieres dinero. De acuerdo. Híjole, Lucero. Bueno, Estados Unidos es nuestro vecino más cercano y con la frontera más grande. Comercial, el principal, todo, el número uno. Claro, sí. Entonces, por supuesto que las decisiones que se tomen, las declaraciones, las narrativas que los medios también divulguen, pues apelan a veces al odio, ¿sí? Al resentimiento, un nacionalismo exacerbado que pues no deja razonar con hechos, sino con emociones y sentimientos. O sea, ¿qué te tocó en las campañas que son tus necesidades, que son tus intereses, para que eso te diga y que pues aceptes votar por mis propuestas, ¿no? Y por eso a veces las propuestas son muy exageradas. Recordemos que el muro, cuando se habló del muro, ahora, bueno, pues creo que a nivel global están emergiendo esos sistemas de autocracia donde, y digo en masculino porque así se ha usado, el hombre más fuerte está en la cima y no tiene contrapesos y no tiene equilibrios. Entonces, eso es lo preocupante también al ver que en el poder es centralista y no democracia. Aunque se hable de democracia, si los hechos no se dan, pues no es democracia, ¿no? ¿Cuál es el futuro inmediato que tú le ves a todos estos migrantes que o están allá y que todavía no tienen sus papeles y seguro también los van a retachar? No, se van a esconder, o sea, van a estar en la clandestinidad. Muchos de ellos no quieren regresar. O sea, ¿a qué regresan? No tienen a qué regresar. Exacto. Entonces van a obtener salarios mucho más bajos, condiciones de explotación, de hacinamiento, serán perseguidos, o sea. Ya pasaron, imagínate cruzar la frontera como hayan cruzado. Así es. Ya pasaron una serie de sacrificios que, como quien dice, nosotros ya la libramos, así es. Lo que es el pensamiento a México. Y tampoco están viendo pues mucha esperanza en la generación de empleos, en las seguridades, en las comunidades, la mejoría en sus, incluso infraestructuras, caminos, pues ellos las están financiando muchas veces con las remesas. Entonces sí creemos que el tema tanto migratorio como el tema en general de política exterior, que obviamente con Estados Unidos pues tiene que ver el tema de la seguridad, el tema de armas, drogas, trata de personas, porque esas tres combinaciones son el mayor negocio del mundo. Claro. Vender armas, vender drogas y vender personas, órganos, fluidos, todo. Y cómo nos está afectando, por supuesto, el tema, por ejemplo, ¿qué se está haciendo internamente en el tema de la trata? No, es un tema que incluso, bueno, desde el pasado sexenio, con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ni existió, no. Y rutas, no y enganches, y conexiones. Entonces, no podemos hablar solo de política interior o de nacionalismo muy exacerbado si no entendemos que la trata no tiene fronteras, por ejemplo. Claro. Las drogas es un problema, las armas para nosotros, que bueno, pues la delincuencia organizada pues se ha abastecido, obviamente,
y no se ha logrado esos entendimientos recíprocos de yo veo las cosas de este lado de la frontera, tú ves las cosas nada más desde tu lado, y cuando estamos viendo esos debates, pues las elecciones van inclinadas a quien toca esas necesidades, esas emociones y obviamente, pues este crecimiento de autocracias, ¿no? Donde no hay los contrapesos, vemos entonces personajes que arriban con sesgos, con prejuicios, con discriminaciones, no solamente en los hechos, sino en sus narrativas también. ¿Qué se necesitaría entonces para estar preparados para esta realidad de los migrantes en Puebla? ¿Qué se requiere? ¿Cuáles serían las primeras acciones a realizar? Tenemos entendido que hay organizaciones, que hay grupos que vienen desde hace mucho tiempo con esto de las defensas a sus derechos, a tener sus documentos primeramente allá, a proteger la integración familiar, ¿no? Que eso les preocupa, pero obviamente aquellos migrantes que no tienen sus documentos, pues van a ser los más afectados, ¿no? Los que entonces habría que organizar protección, que los consulados mexicanos, que hay mucho más en Estados Unidos que en cualquier otro país del mundo, puedan tener esas protecciones, esos accesos para pues que se garanticen sus propios derechos. Entonces yo creo que volvemos a lo mismo. Puede haber de discurso una política, pero si no hay el recurso para que los consulados trabajen, si no se está respaldando a la política exterior, a Cancillería, en estas acciones necesarias, pues se nos va a complicar más las deportaciones que pueda haber masivas, qué vamos a hacer precisamente con la frontera sur, que ese es... No, ese es otro problema, también. O sea, de los migrantes, pero ahora sí que a la inversa, los que vienen aquí a México, ¿no? Y que no hay espacios, no hay recursos, no hay trabajo, o sea, y se quedan aquí, ¿no? Y muchas veces son los que vemos en las calles, ¿no? Por eso es importante que la política exterior ayude a la diplomacia con los países que tenemos en común necesidades e intereses. Entonces, sí es relevante tocar estos temas porque no es de que lo que sucede en otras partes, otras latitudes, no nos afecta. Imagínate, de siempre, el pueblo de Israel ha sido un tema donde lo que sucede ahí afecta a todo el mundo. De acuerdo. Laura Rojano dice, gracias por tener esta entrevista con dos grandes poblanas. Saludos, Laura. Dice, gran exposición de puntos sobre política de la doctora Lucero Saldaña. Perfecto. Oye, a ver, ¿por qué si siempre ha sido pues no un problema, ¿no? Pero sí siempre ha sido un fenómeno la migración, sobre todo en Puebla? ¿Por qué en todos estos años no se ha realmente tenido políticas públicas que den resultados en el aspecto de que se ve una disminución en esta necesidad, ¿no? de los mixtecos o del interior del Estado, en esta necesidad de ir a los Estados Unidos y crear este sueño americano que realmente muchas veces, la gran mayoría ya es pesadilla por todas estas situaciones que ponen en riesgo su vida, historias terribles que hemos escuchado acerca de migrantes, de cómo los transportan, bueno, muchísimas situaciones de separaciones de familia dolorosos, niños que se quedan sin papá, sin mamá, bueno, muchas situaciones. ¿Por qué no se ha hecho nada? ¿Qué es lo que ocurre?
¿Por qué no hay nada efectivo? Y ahorita que ya se recrudeció esta situación por la llegada de Donald Trump y lo que viene, o sea, ya no sabemos, no estamos preparados, pues. O sea, ahora sí que nos agarraron con las manos en la masa y no sabemos qué hacer. Es como si viene una avalancha, dices, ¡ay, viene la avalancha! Pues sí, pero ¿qué vamos a hacer? Hasta el momento no hay un discurso, no hay acciones, no hay nada. ¿Por qué, Blanca? No, bueno, yo creo que hay que ser muy objetivos. Sería muy difícil aseverar que no hay nada. Primero porque la migración en el caso poblano realmente empieza a recrudecerse o empieza a cobrar un mayor protagonismo a partir de la década de los 40. Cuando vino la crisis de la industria textil, una década antes, se dieron los primeros flujos migratorios. Pero a partir de los 80, sobre todo de esta región de la Mixteca, es por eso que encuentras que de Izúcar, de Huacachula, de Atlisco, de Acatlán, se van muchos de los migrantes a trabajar a regiones también específicas de los Estados Unidos. Nueva York, Nueva Jersey, California, Texas, Illinois son los 5 estados de la Unión Americana que concentran el mayor número de poblanos. ¿Por qué? Porque además hay esta especie, digamos, como de enganche de unos a otros. Incluso sí, unos le dicen al primo y el primo entonces va y ya llega a vivir con otro. Ajá. Y en todos estos años, yo te diría que Puebla está entre los 5 entidades con mayor migración que existen en el país. Sí se han hecho algunas cosas, sin embargo, y voy a enumerar, por ejemplo, en materia de políticas públicas. En materia de políticas públicas, pues existe el Instituto de Atención al Migrante. Tuvo sus antecedentes en lo que implicó antes una coordinación de asuntos internacionales y a partir de ahí hay algunas cosas que tienen que ver con la protección, que tienen que ver con la repatriación de cuerpos, etcétera, pero insisto, quizá es insuficiente como política pública. Segundo, en materia legislativa, es curiosísimo, pero Puebla es de los pocos estados del país en donde no se ha avanzado casi en materia legislativa. Se han presentado numerosas iniciativas y casi nunca se han aprobado. Hay un par que se han hecho. Incluso es uno de los pocos estados que no tiene la legislación, solo se elige al gobernador del estado, con modificaciones que se hicieron pues después de todas las reformas en los estados. Lucero y yo estábamos en el Senado cuando se permitió ampliar este derecho a las entidades del país, incluso a los senadores mismos. Pero fuera de ello, no tenemos la figura de diputado migrante. O sea, sí presumimos que sí, Puebla llor y presumimos que pueden ser más de 1,5 millones de poblanos los que están allá. Insisto, siempre habrá subregistros. Hoy por hoy, si tú entras al anuario, no vas a encontrar esa cifra reflejada, pero al final del día existen. Sí, sí es una diáspora que está ahí. Hay que preguntarle a la presidenta de Atlisco, tan solo el año pasado que fue a Atlisco a generar ahí en el Times Square lo de las Catrinas, ajá, ¿cuántos poblanos no se dieron cita, por ejemplo? O al propio gobernador electo, que también fue este año al desfile, ¿no? Pero en fin, pero hay poca legislación al respecto. Es más, el cuarto estado que aportó mayor número de votos a la 4T de migrantes en el exterior o de mexicanos en el exterior fueron los poblanos. Entonces, necesitamos hacer que haya una cierta congruencia y consistencia en la legislación y en las políticas públicas. Y esa congruencia entre la legislación y las políticas públicas, para mi gusto, efectivamente parte también de la organización de los colectivos de migrantes. ¿Por qué? Porque en la medida en que ellos, permítame la expresión, se organizan, presionan y definen prioridades, pues la autoridad efectivamente les va a hacer caso. Así ocurrieron el surgimiento de programas como el 3x1, que Alejandro conoce muy bien. Las comunidades se organizaban y entonces daban el recurso para las pequeñas obras comunitarias de sus estados. O sea, si bien es cierto que el recurso que ellos no envían es para sus familias, las familias lo consumen en su estado o lo consumen en el país y lo que consuman va a formar parte, voy a verme como economista, de la recaudación federal participable, de nuestros impuestos. Entonces, debería de haber una partida, puse una iniciativa en ese tenor, en donde efectivamente tuviera como destino, pues, la atención a los migrantes. Y ahí podrías tú tener respuestas para atender, pues, los temas de protección, los temas de identidad, los temas de empleo, todo esto que son parte de las preocupaciones y que hoy se van a recrudecer, porque al final del día necesitamos voluntad, pero también recursos.
Si no, puede haber mucha voluntad, pero si no hay recursos, pues las políticas públicas serán sumamente discretas. Hoy necesitamos que sean robustas, que sean efectivas, que sean incluyentes. Entonces yo creo que por ahí es parte de lo que necesitamos hacer para poder pues enfrentar estos retos que en los siguientes meses podrían recrudecerse. De acuerdo, dice Anwar Kanan, dice muchas felicidades, gran panel de mujeres exitosas, saludos a la senadora Lucero, excelente persona y de gran conocimiento en el tema de políticas exteriores y de trata de personas. Lucero, ¿qué piensas al respecto acerca de esto, ¿no? Estamos, obviamente no estamos preparados, pero ya se nos viene la avalancha. ¿Qué se requiere? Yo creo que coincido. Voluntad política es lo importante. Para esto debe haber comprensión del fenómeno. La voluntad se demuestra en presupuesto también. Si no hay el recurso, pues podemos tomar acuerdos, pero si no hay manera de que pueda haber refugios seguros, estancias seguras, donde pues no sea revictimizadas con, y mira que también la perspectiva de género, porque tanto para el pueblo que expulsa, se quedaban las mujeres y ellas retomaron liderazgos y por eso hay algunas presidentas municipales primeras en la zona del sur y Mixteca, pero también de esas violaciones, ¿no? Que son más vulnerables en esas condiciones, niñas, niños, mujeres, ¿sí? Principalmente. Entonces, analizar con esa comprensión que es un fenómeno y no dejar crecer o que te toca a ti, no me toca a mí, sino el tema migratorio se toca a nivel federal principalmente, no tanto en los estados. Por eso es que si hubiera leyes, normas que respalden la base jurídica para que las entidades también y los municipios coadyuven en acciones de tener movimientos sociales más apegados a derecho, ¿no? Y no tanto de que todo el mundo sabe quién es el que los pasa y bueno, pues vienen las violaciones a esos derechos. Entonces, sí, voluntad, sí, recursos, comprensión del fenómeno, alianzas estratégicas con tanto internamente como con los países que pues somos frontera sur y norte, porque desde cuándo se hablaba en los 90s, ahí viene la Mara, y sí, no se entendía, ¿sí? Todo lo que iba a representar en el tema de drogas, ¿sí? Este fenómeno, claro, y delincuencia. La descomposición social, la familiar. Los tejidos sociales. Claro, sí, por supuesto. A ver, bueno, finalmente les quiero preguntar, ¿cuál sería su criterio después de que ustedes ya analizaron todo lo que es el fenómeno de la migración actualmente y lo que viene para Puebla? Bueno, ¿cuál entonces sería este resumen o esta reflexión que ustedes tienen en el sentido de que no va a diezmar esta necesidad, ¿no? de muchos que quieren este sueño americano? ¿Cuál es el comportamiento que van a tener todavía todas estas poblaciones del interior del estado? Va a minar un poco este fenómeno, no va a minar, y cómo Puebla lo va a resentir en todos los aspectos. Bueno, yo creo que será necesario, Erika, tener una visión integral que nos permita, como se ha venido señalando por algunas autoridades, por diversos actores, lo hizo el presidente López Obrador y hoy la presidenta Sheinbaum lo repite, atacar las causas, pero como bien lo señalas, no es suficiente.
O sea, además de las causas que son la desigualdad, la pobreza, la falta de empleo, etcétera, necesitamos también resolver los efectos, y los efectos tienen que ver pues justamente con estos temas de violencia, de inseguridad, y que tienes que generar una mayor vinculación interna y externa. Interna, pues para generar espacios donde la gente pueda reinsertarse, ¿no? Vinculación con ellos para que puedan organizarse. Escuché que el gobernador electo mencionó que iba a convertir algunas de las casas, que no necesariamente todas las paga el gobierno, muchas las pagan ellos con sus recursos, en algunos albergues para mujeres y niños. O sea, está bien, pero no solamente puede ser un efecto asistencialista. Necesitamos que también sean enfoques jurídicos, de derechos humanos, etcétera. Se tendrán que organizar, por eso hablo de vinculación, pues con muchos de los despachos que en un momento dado puedan ir y sacarlos, que puedan ir previendo lo que implica la separación de familias. O sea, en estos años se hicieron, por ejemplo, programas de reunificación familiar, o bien estos temas en donde había padres que nunca habían visto a sus hijos por décadas. Yo creo que el tema de visas se va a volver más difícil, entonces hoy tendremos que ver qué sucede con estos esquemas de reunificación de familias o de separación de familias, por ejemplo, ¿no? Y sí, muchas alianzas estratégicas en este esquema de visión integral, pues con el gobierno federal, con los gobiernos, el gobierno del estado y con los gobiernos municipales, porque efectivamente yo recuerdo en estos años que he estado muy involucrado en el tema, que en ocasiones me habló una amiga presidenta de la Sierra Norte, porque a veces pensamos que el fenómeno solamente es en la Mixteca, y la realidad es que ya Puebla tiene muchos municipios en donde también van, y que bueno, resulta que fue en la época de la pandemia, murió uno de sus vecinos, que era de la Sierra Norte, y resulta de Huitlalpan, imagínense, un municipio pobre, con alejado de la capital del país, y resulta que, bueno, pues le avisaron a ella que había muerto el vecino, ella pues le avisó a los papás en los usos y costumbres, pues no solamente le lloraron, sino corrieron la noticia y empezaron a hacer todo lo que implicaba la velación. Y el chico estaba tendido pues en Estados Unidos sin poder trasladar el cuerpo, y pues bueno, ya era muy dramática la situación, porque allá el hermano que vivía no se presentaba, porque pues como era y estaba en condición irregular, claro, pues si lo reclamaba tenía miedo de que lo deportaran, ¿no? Claro. Y el cuerpo pues no lo podías mandar porque no había quien lo reclamara. Y además ellos querían que llegara el cuerpo, y en esa época incluso no se estaba haciendo traslado de cuerpos, sino eran cenizas. Y la familia quería fuerza velar a su difunto, ¿no? Entonces, bueno, toda esta tragedia incluso representó en que tenían una semana de tener los rosarios y las misas, con todo el desgaste económico incluso para la familia, porque aunque dieran café y pan, pues imagínate una semana de darle a todos sus amigos que iban, a todos sus vecinos, el café y el pan, y el muertito no podía llegar. O sea, casos como esto, al final del día hablan, digamos, o retratan las tragedias de lo que viven muchos de nuestros migrantes y la sensibilidad que necesitamos para que exista entonces un programa de repatriación de cuerpos, claro, en donde colaboren las autoridades, un programa para búsqueda de desaparecidos. Les puedo contar un montón de historias, claro, ¿no? En donde igual sería interesante que ahora que tenemos un montón de mecanismos tecnológicos, pues tuvieran de perdida su AirTag, para que pudieran saber en dónde están, claro, a veces perdidos en el desierto, a veces escondidos en una granja, etcétera. O sea, sí se requiere, yo creo, una visión muy integral que pueda destinar una partida presupuestal a una situación que es humana y que además sería también justa en función de todo lo que implica la aportación de las remesas a sus familias, y sus familias al final del día acaban siendo motor de varias de las economías locales. De acuerdo, pero esta necesidad de mucha gente para migrar a los Estados Unidos, ¿se va a frenar o va a seguir igual? ¿Quién sabe, o Erika, más se va a recrudecer? Mira, es muy incierto. En la pandemia tuvo una pequeña baja. Hubo épocas en las que se habló de una migración cero, que salían tantos como entraban. Y sin embargo, en los últimos 4 años, en el caso mexicano, no particularmente de Puebla tengo los datos, pero volvió a recrudecerse. Sin duda, las declaraciones de Trump y todo lo que está sucediendo podrían inhibir, quizá, pero no necesariamente puede en este momento
puede asociarse una situación con otra. Si la gente tiene necesidad, no le importa el riesgo que puede correr si con ello puede satisfacer pues el alimento de su familia. De acuerdo. Lucero. Pues estamos hablando de personas, ¿sí? No son productos, no son mercancías. Una cosa es lo comercial. Entonces, sí, el enfoque tiene que ser tomando en cuenta esa resonancia de las emociones y sentimientos y necesidades de las personas y el enfoque también de esta empatía estratégica. Ojalá con líderes en estos debates, en estas alianzas, se pueda tener conciencia de tú tienes este problema, yo tengo este problema, cómo empatamos, ¿sí? Yo que contribuyo, yo que necesito de ti, por eso el diálogo debe ser abierto y recíproco, no solamente unilateral, de que un país quiera hacer, porque bueno, pues seguramente va a afectar las consecuencias hacia el otro país. Entonces yo creo que por eso es importante la política exterior ante un mundo con convulsiones, con unas realidades que estamos viviendo, con ritmos más acelerados en todos sentidos. Entonces, la política siempre ayuda a que esas coincidencias de desarrollo, paz y Estado de Derecho, que esas son coincidencias de identidades que los países puedan abonar, pues hoy vemos que hay especificidades como los desplazados, por ejemplo, que es distinto ese fenómeno a migrantes. ¿Y qué están haciendo otros países que también tienen estos fenómenos con sus políticas, a veces de recepción, de reincorporación, y cómo ha evolucionado esas generaciones? Entonces es muy, muy interesante el análisis global también de ello, porque bueno, pues estamos viviendo momentos en donde pues Asia también está moviéndose mucho hacia nuestros países. Entonces, entender que sí hay un sistema global y que qué papel queremos jugar en este concierto de las naciones. De acuerdo, pero a ver, el fenómeno de la migración poblana, ¿se va a inhibir? ¿No se va a inhibir? ¿Cómo tú ves esto? Bueno, si de hecho ha sido alto, entonces yo creo que en lo inmediatez es qué va a pasar con la legalidad de quienes están allá, la ilegalidad, ¿sí? Y el que salgan nuevos, yo creo que hasta no ver los hechos, no van a dejar de tener esa voluntad de o incorporarse con sus familias o de, pues si no están también muy satisfechos, algunos segmentos en sus poblaciones, seguramente no va a inhibir. O sea, el movimiento está por encima de, huyen de pobreza, perdón, huyen, es que estaba tocando el micrófono, huyen de pobreza, huyen de violencia y ante ello, pues la libertad que quisieran ya no es solo un sueño, sino una real necesidad. De acuerdo. Ok. Dice Rosita Cabrera, excelente punto de vista en cuanto al tema de la migración. Te mandan saludos, Lucero. Juan Carlos Campuzano dice, ¿cómo podemos apoyar a la comunidad migrante desde México? ¿Qué acciones podemos emprender como ciudadanos? Saludos, Lucero. Iván Castilla también está mandando saludos. Muy buena pregunta, ¿eh? Sí, yo creo que hay muchos que precisamente o tienen o no tienen familiares, pero que están conscientes que pues es parte de nuestras identidades y esa solidaridad de las y los mexicanos creo que se ve reflejada ante amenazas, ¿no? Ante
problemas. Entonces, creo que hay que retomar también la propuesta de cómo hay organizaciones de derechos humanos también, en donde, pues imagínate todas estas mujeres de Veracruz que pasando la bestia, el tren que viene del sur, ellas se organizaron entregándoles alimentos, agua, no importaba quiénes eran, sino que son seres humanos. Entonces yo creo que esa conciencia es muy relevante que no se baje. Y bueno, pues sabemos que el gobernador actual va a tener una gran tarea, entonces esperemos. Buen punto, tocaste un buen punto, sí es cierto. Sergio Salomón Céspedes, pues ya, ¿no? Inmediatamente termina sus funciones como gobernador, él va a ser el nuevo delegado de migración. Entonces esperemos que Puebla también esté muy a la vista en estas necesidades para tanto respaldar, por supuesto, como para pues demandar algunas acciones. De acuerdo. Pues de verdad, Blanca Alcalá, ¿querías comentar algo? Yo No, sé. no, porque para nada. notaste algo. No. Yo creo que primero agradecerte, Erika, la oportunidad de compartir la mesa con Lucero, por supuesto, de abordar estos temas que me parecen de la mayor relevancia. Creo cuando la gente pregunta qué pueden hacer por los migrantes, sin duda, sobre todo, dejar atrás cualquier actitud discriminatoria, que en ocasiones los migrantes dicen, nos sentimos como que no somos ni de allá ni de acá. ¿Por qué? Porque ya no hablan el español exactamente igual que nosotros, porque traen otro acento. Al contrario, yo creo que hay que aprovechar las capacidades que ellos han desarrollado, generar políticas públicas eficientes. Hoy mismo que la tecnología está a nuestra disposición, se pueden hacer muchas cosas para apoyar a la comunidad, la telemedicina, la certificación de oficios, en fin. Y creo que ahí es donde debes de poner el dedo en la llaga en los temas de políticas públicas, ¿no? Creo que efectivamente el gobernador actual tendrá una enorme responsabilidad y un gran desafío para atender en general la migración mexicana, que es en este caso deportada, para la migración internacional que llega al país y para tener en cuenta pues a los migrantes poblanos. Y el gobernador electo, pues bueno, en sus manos sin duda también generar condiciones para que pueda inhibirse esta emigración, para que se puedan tener condiciones para recibir a los que vienen de retorno y por supuesto para generar hacia adelante pues estos vínculos también de identidad. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Blanca Alcalá. Encantada. Lucero. Gracias Saldaña. a ti, Erika, por muchísimas gracias. Invitarnos juntas también. Sí, ya, no, claro. Me la debían las dos. Porque, claro. Esto ya lo habíamos concertado desde hace 2 semanas. Sus agendas, andaban, siempre van a andar muy ocupadas, pero bueno, hoy se dieron Sí, qué bien que lo logramos hacer. Sí, con todo gusto. Súper bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su compañía, por sus mensajes. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Sigue nuestras redes sociales. Checa Los Conjurados, nuestro portal. Te va a gustar. Besitos. Buenas tardes. Bye.